preguntar a nuestra querida invitada que tenemos el día de hoy si es tan fanática de Eros Ramazzotti. Estamos con Claudia Vidal, académica de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Te gusta? Claudia, ya es de este día lunes 28, donde estamos viendo ya los resultados eleccionarios el día de hoy. Queremos también conocer respecto al ámbito propiamente tal de la visión respecto del agua, considerando que la región del Biobío específicamente es considerado Concepción la ciudad del agua, con sus lagunas, con sus esteros, con sus ríos, y sin duda las autoridades que ya están elegidas tendrán muchos desafíos en esta materia para poder implementar propuestas, mejoras y sobre todo legislar en relación a poder cuidar este recurso hídrico tan relevante a nivel nacional y mundial. ¿Cuál es tu visión, Claudia, respecto a lo que está ocurriendo con el agua en nuestra ciudad? A ver, mira, solo a nivel de contexto, ¿no es cierto? Como tú muy bien señalabas, ¿no es cierto? La ciudad, o sea, el agua, efectivamente, ¿no es cierto? Es un bien tremendamente relevante, ¿no es cierto? Tanto a nivel nacional, a nivel local, a nivel mundial. Más aún hoy en día que estamos en proceso de cambio climático, ¿no? De hecho, las Naciones Unidas ha relevado constantemente, ha declarado el decenio del agua, ¿no es cierto? En tanto que es tremendamente importante, ¿no es cierto?, la conservación del agua, y del paisaje del agua en general, por todos los procesos hidrográficos, los bienes y servicios ecológicos y ecosistémicos que provee, ¿no es cierto? Más aún que en el marco del cambio climático se prevé que vamos a tener un aumento de temperaturas extremas, aumento de precipitaciones extremas y que eventualmente podríamos tener, ¿no es cierto?, tenemos ya procesos de sequía, procesos de desbordes, inundaciones o precipitaciones extremas, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto se hace sumamente relevante tener presente el tema del agua, ¿ya? Y en ese contexto creo que nos falta avanzar, ¿no es cierto? Creo que tiempo atrás estuvimos acá también, en términos de integrar el paisaje del agua o integrar los recursos, los bienes hídricos, ¿no es cierto?, a la ciudad. Y ahí me gustaría detenerme. Tú hablaste de la transformación de los paisajes hídricos de acá de Concepción. ¿Qué factores crees que han influenciado que nuestras cuencas, también algunos esteros, lagunas, estén desapareciendo y cómo también se va transformando la ciudad a partir de esta problemática? Mira, yo creo que hay una multiplicidad de factores, ¿no es cierto? Uno de ellos es que históricamente, ¿no es cierto?, nuestra planificación urbana y proceso de crecimiento en nuestra ciudad y en general a nivel mundial, ¿no es cierto?, ha crecido sin considerar el soporte natural, específicamente el sistema hídrico, ¿no?, específicamente el agua, ¿ya? Y ha crecido sin integrarlo, sin considerar sus servicios ecosistémicos que otorgan, ¿no es cierto?, rellenando, eliminando lagunas, ¿no es cierto?, canalizando drenes, invisibilizando el paisaje del agua finalmente, ¿ya? Y esto no es solo reciente, esto lo hemos tenido históricamente. ¿Qué procesos se podrían explicar eso? Multiplicidad de factores. Intervenciones humanas. Procesos de expansión urbana, una mala visión, una visión negativa quizás del recurso hídrico. Siempre se ha asociado el recurso hídrico, lamentablemente, o el agua, ¿no es cierto?, a una visión negativa, a un lugar donde, al patio trasero de las urbes, ¿no es cierto?, donde se dejan las basuras, lugares asociados a inundaciones, ¿no es cierto?, lugares asociados a lugares insalubres o que atraen infecciones, ¿no? De hecho, ya es una visión que venía desde el periodo fundacional, ¿no es cierto? Una de las razones por las cuales rechazaban la presencia, el emplazamiento de la actual ciudad de Concepción, porque se traslada, ¿no es cierto?, desde Penco hacia acá, ¿no es cierto?, tras un sinnúmero de terremotos y tsunamis, ¿no es cierto? Una de las razones por las cuales dijeron, no es un buen lugar, ¿no es cierto?, porque lo consideraban que era un lugar lleno de lagunas, ¿no es cierto?, de cursos de agua, lleno de animales ponzoñosos e infecciosos, ¿no es cierto?, condiciones insalubres. Y en ese proceso, ¿no es cierto?, se fue creciendo la ciudad y por tanto se fue invisibilizando una serie de lagunas que teníamos 8 lagunas. Al día de hoy
han desaparecido gran parte de ellas, ¿no es cierto? Conservamos prácticamente 5 lagunas. Y si hablamos de datos de esa perspectiva, también la DGA reportó una demanda hídrica de 140 metros cúbicos por segundo en agua superficial y 16 metros cúbicos también superficial subterránea hasta el 2021. Entonces, ¿cómo impacta también esta demanda de caudal en el Biobío y su capacidad a futuro? O sea, claro, eso es lo que te decía, estamos en proceso de cambio climático, ¿no es cierto? Y esto sigue incrementándose. Por tanto, la demanda del recurso hídrico cada vez va a ir en aumento, ¿no? Por tanto, es un recurso que nosotros debemos conservar y proteger. De hecho, el llamado es no solo conservar el recurso hídrico desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del agua, ¿no es cierto?, desde el punto de vista ecosistémico, de todo el valor ambiental que reviste, pero también en términos de calidad de vida. O sea, también contribuye enormemente a mejorar la calidad de vida de la población, ¿no es cierto? El recurso hídrico está probado que el contacto de la población con la naturaleza contribuye a reducir, ¿no es cierto?, elementos como el estrés, ¿no es cierto? Y eso también es un elemento importante. ¿Cómo impacta a futuro? Claro, es un recurso que está en proceso de crisis. Sequías, habla la ONU, de hecho se están reuniendo ahora en la COP16, ¿no es cierto?, en Bogotá, hasta el 1 de noviembre, sobre la diversidad, ¿no es cierto? Y uno de los recursos, uno de los elementos que son críticos hoy en día es el tema del agua. Llaman a proteger y conservar el agua. Y cuando hablamos también de las intervenciones que han tenido también nuestras cuencas, desde lo humano, desde las inmobiliarias, desde diversos factores también, ¿cómo pueden incorporar el diseño urbano también al sistema hídrico dentro de la transformación del paisaje, cuidando el recurso hídrico y cuidando su demanda a futuro? Mira, eso es súper interesante. Hoy en día se conversa de dos procesos. Uno, soluciones basadas en la naturaleza, y otro en el cual me interesa y me adscribo, que es un diseño urbano sensible al agua, ¿cierto? Este diseño sensible al agua promueve o procura que la planificación urbana, el diseño urbano, promueva la protección, ¿no es cierto?, de los paisajes hídricos, la protección de los procesos hidrográficos y los procesos ecosistémicos asociados, los ciclos del agua. O sea, que promueva en el diseño urbano, en la planificación urbana, la conservación del agua, que a través de que, por ejemplo, piscinas, ¿no es cierto?, que contribuyan a decantadoras, piscinas que contribuyen a piscinas naturales, ¿no es cierto?, a amortiguar potenciales inundaciones o desbordes, ¿no es cierto?, o montos de precipitación significativa, concentración de humedales, ¿no es cierto?, que son un reservorio tanto de servicios ecosistémicos importantes, pero también amortiguadores de anegamientos e inundaciones, y tsunamis, estamos en el borde costero, ¿no es cierto?, generar quizás propuestas de pavimentos permeables al agua, ¿no es cierto?, de tal modo de que en la planificación urbana se integre en los recursos hídricos, se integre el paisaje hídrico, ¿no es cierto?, tanto por los servicios ecosistémicos que otorga como por la calidad de vida que otorga la población. Son dos miradas que son considerando importantes. que hay nuevas autoridades, tanto desde los consejos regionales, desde concejales, alcaldes, nuevos gobernadores, acá en Biobío hay una segunda vuelta de esa perspectiva. ¿Qué políticas públicas también se deberían implementar desde esa materia y cuál es el mensaje para estas próximas autoridades también que se vienen a instalar en la región para implementar mejoras de diversas áreas, sobre todo desde algo muy importante como ser nuestro recurso hídrico, considerando que somos a nivel país la ciudad del agua? Exactamente. Bueno, mira, el llamado es generar una propuesta integral en la planificación urbana, ¿no es cierto? El concepto de urbanización de cuenca, ¿ya? Entender que el soporte natural no es una hoja en blanco, sino que en realidad forma parte, ¿no es cierto?, de un organismo vivo, ¿no es cierto?, y entre ellos la cuenca. La cuenca, ¿no es cierto?, es todo aquel espacio que está drenado por el río y sus afluentes, ¿ya?, en forma sencilla. Entonces, la idea es que al momento de planificar las ciudades, contemplemos la cuenca como un sistema integrado, ¿ya?, que se integre en la planificación los sistemas, los cuerpos y los cursos de agua, los humedales,
si bien han habido esfuerzos, ¿no es cierto?, vemos que ha habido interés, ¿no es cierto?, de integrar las lagunas, de construir parques en torno a las lagunas, Los Galindos, Los Méndez, ¿no es cierto? Hay interés de conservar. La idea es que exista un proyecto mucho más integrador y con mucho más fuerza, ¿no es cierto?, para poder integrar el sistema hídrico. No solo lagunas, sino que también los ríos, el río Ondalién, el río Biobío, el estero Nonguén, ¿no es cierto?, y evitar las artificializaciones que se han dado, ¿no es cierto? Todavía estos sistemas hídricos están muy fragmentados y poco integrados a la urbanización y a la población en general, desde mi perspectiva. De hecho, hay un estudio también del EULA que destaca la disminución constante del caudal de aquí a 30 años, usted lo mencionaba. Desde esa perspectiva, ¿qué tendencias o qué eventos específicos podrían acelerar este dato que estamos también comentando? Bueno, eso hay que hacer estudios al respecto, pero el cambio climático es una variable importante. La intervención antrópica es un factor también importante. Nosotros en el proceso de modificaciones que hacemos en la ciudad a partir de impermeabilización del suelo, ¿no es cierto?, eliminación de coberturas vegetales, cambios en la sinuosidad de los ríos, canalización de los ríos, entre otras variables, estamos interviniendo fuertemente en el ciclo del agua, ¿no es cierto? Nosotros al impermeabilizar los suelos, por ejemplo, lo que hacemos es aumentar los coeficientes de escorrentía, es decir, la cantidad de agua que se infiltra es menor a la cantidad de agua que escurre. ¿Qué es lo que ocurre en ese contexto? Si aumenta la cantidad que escurre, ¿no es cierto?, tenemos menor cantidad que infiltra, por tanto, la cantidad de agua que se alimenta en la napa freática, ¿no es cierto?, que es nuestra reserva de agua. Y por otro lado, al momento de escurrir mayor cantidad de agua en superficie, arrastra mayor cantidad de material sedimentario, ¿no es cierto?, el que contribuye, ¿no es cierto?, y que llega, en el fondo, a los lechos de río, aumentando el nivel del espejo del agua, y por tanto, con menor cantidad de precipitaciones, los desbordes, la probabilidad de ocurrencia de inundaciones es mucho mayor. ¿Y cómo a la comunidad la podemos integrar también para poder cuidar este recurso hídrico, cuidar a nuestra ciudad, considerada ciudad del agua, y sobre todo también a hacerla parte de este desarrollo medioambiental y sobre todo cuidando lo que estamos viendo en pantalla, nuestros ríos, nuestras cuencas, nuestros esteros, nuestros humedales? Yo creo que la participación ciudadana es fundamental. Tanto los procesos de planificación urbana, ¿no es cierto?, pero un proceso de participación ciudadana temprano, ¿no es cierto?, y constante y permanente. Eso por un lado, ¿no es cierto?, al momento de elaborar instrumentos de planificación territorial. Le hace planos reguladores metropolitanos, ¿no es cierto?, comunales, eso existe, pero debería ser en forma intensa, ¿no es cierto?, en forma temprana, ¿no es cierto?, y muy activa. Y luego existen ya organizaciones, ¿no es cierto?, que procuran la protección de los ríos, ¿no? Hay una agrupación de humedales, ¿no es cierto?, no quiero dar nombres, de los ríos, del río Ondalién, ¿no es cierto? Entonces, a partir de eso yo creo que se puede ir relevando o promoviendo la participación activa de la población, ¿no es cierto?, y que la población se sienta parte de estos cuerpos de agua. Originalmente, estos cursos y cuerpos de agua, originalmente existía una relación bastante estrecha antiguamente, en la década de los 80, 70, veíamos imágenes de población que se bañaba en el río Ondalién, por ejemplo, y con una visión positiva del río. Áreas de recreación, como un espacio perteneciente a la ciudad. Hoy en día como que hay una distancia, sí, ¿no es hay cierto?, una distancia porque por un lado, ¿no es cierto?, la planificación urbana no contribuye a la integración de estos paisajes hídricos, ni de ríos, ni de lagunas, a excepción de casos puntuales con parques muy lindos, lagunas, ¿no es cierto?, redonda, qué sé yo. Pero en general no se promueve esa integración. En realidad estos paisajes están más bien fragmentados, ¿no es cierto?, con dificultad de accesibilidad, ¿no es cierto?, muchas veces lugares en donde son patios traseros, están llenos de escombros, de basuras, ¿no es cierto?, o que sencillamente son vinculados a delincuencia, ¿no es cierto? Estoy desarrollando una investigación al respecto y tengo relatos muy lindos de la gente que dice,
mi madre contaba de que te se iba a bañar ahí, pero hoy en día ella me dice no te acerques porque es peligroso, es un foco de delincuencia. Entonces, la invitación es ver cómo lo podemos ir integrando. Usted está hablando de que no estamos, quizás, estamos con una distancia frente a nuestro río, pero también existe un tema de la vegetación que está en la ribera. Tampoco la estamos cuidando suficientemente, ahí vemos mucha basura, no hay tampoco muchas actividades que se consideran dentro de este ecosistema. ¿Estamos perdiendo quizás ese sentido de identidad y pertenencia con nuestros recursos hídricos? Por supuesto, hace mucho rato. De hecho, salvo con rosas excepciones, ¿no es cierto?, se ha ido avanzando, ¿no? La tendencia es artificializar los ríos humedales, ¿no es cierto?, a través del relleno, ¿no es cierto?, se rellenan los humedales, han rellenado una gran cantidad de humedales, ¿no es cierto?, para construcción de viviendas, ya sea por parte del Estado, por parte de privado, o sea, no solo el privado aquí intervenido, sino que también el Estado ha tenido, ¿no es cierto?, hay viviendas sociales que están instaladas en estos sectores igual. Se han ido artificializando los ríos, ¿no es cierto?, a través de la subcanalización, y por tanto eliminando toda la cobertura vegetal, que es la cobertura ripariana, ¿no es cierto?, que está en los bordes de los ríos. Nosotros se han ido eliminando absolutamente. Perdiendo el río, ha perdido enormemente en ese proceso de artificialización, en esa canalización, ¿no es cierto?, que se ha hecho de los ríos del Estrononguén, por ejemplo. Ha perdido su sinuosidad natural, ¿no es cierto? ¿Existen casos de éxito quizás no en el país o en otros que de alguna forma están cuidando toda la red del sistema hídrico y que permita quizás tener una visión para poder implementar en nuestro país? Sí, claro. Nosotros, lo que pasa es que, bueno, en el hemisferio norte de Europa, hay casos interesantes en Europa, en China, en Japón, ¿no es cierto?, de recuperación de activos humedales, ¿no es cierto?, que se han rellenado por la urbanización y que hoy en día están siendo recuperados. ¿Cómo lo han recuperado? Bueno, ahí no sé, los procesos, esos procesos más bien de ingeniería, ¿no es cierto?, que han ido, que se escapan a mis competencias, ¿no es cierto?, que han ido recuperando estos humedales finalmente. Y también hay casos interesantes en China, ¿no es cierto?, en donde ha habido en Seúl, ¿no?, ha habido una recuperación del río. Teníamos un río, ¿no es cierto?, que se rellenó, se construyó una carretera, no traje imágenes, no sabía, pero vimos hace muy poquito con unos estudiantes del magíster de acá de la U, donde teníamos un río, ¿no es cierto?, que fue absolutamente pavimentado, rellenado, ¿no es cierto?, invisibilizado por carretera, porque era un foco de inundaciones, ¿no es cierto?, desborde, por tanto, ¿cómo se llama?, se invisibilizó construyendo una carretera. Luego, hoy en día, ese río nuevamente se recuperó, ¿no es cierto?, y tenemos un río natural, absolutamente natural. Los europeos y China, Japón vienen de vuelta por ese proceso. Melbourne, Copenhague, ¿no es cierto?, vienen de vuelta. Nosotros aquí en Latinoamérica estamos retrasados. Estamos bastante retrasados. Pero ya estos conceptos, ¿no es cierto?, de diseños urbanos sensibles al agua, de integrar los paisajes hídricos a las ciudades, a las urbes, ¿no es cierto?, están siendo instalados porque estamos en proceso de crisis, ¿no es cierto?, están siendo temas de preocupación, entonces eso ya es un punto positivo, ¿no? Usted hablaba de este trabajo también con los estudiantes de la Universidad de Concepción, del magíster, me imagino que este trabajo también con ellos ha significado para usted también poder entregarles esta conciencia respecto de cuidar nuestros recursos naturales, nuestro ecosistema. ¿Cuál es la visión de los jóvenes, de los futuros profesionales también que se van a desenvolver o desempeñar en distintas áreas desde el punto de vista medioambiental? En general es una visión bastante positiva. La juventud, dijo la abuelita, siempre tiene mucha ilusión, ¿no es cierto?, y les gustan este tipo de mensajes, ¿no? El tema es que muchas veces al momento de la operatividad, ¿no es cierto?, existen trabas de carácter a nivel de gestión, a nivel normativo, ¿no es cierto?, que dificultan estos procesos de implementación, de integrar el medio ambiente en las ciudades, ¿no?
A veces no es tan rentable, a veces no es tan... Bueno. Pero mencione su visión respecto de también cómo se han implementado estas medidas que sin duda han afectado el paisaje acuático de nuestra ciudad y de alguna forma quizás no estamos relevando lo importante que es ser ciudad del agua a nivel nacional. Desde esa perspectiva, ¿cómo usted también considera que las políticas públicas han influido aquí en la región? O sea, yo creo que a nivel, no solo a nivel regional, sino que a nivel nacional, bueno, latinoamericano no he visto el caso, ¿no es cierto? La planificación urbana no ha sido muy favorable a integrar el sistema hídrico. ¿No existe valorización ni protección? Poco, ¿no? Tenemos que ir avanzando, se ha ido avanzando al respecto, ¿no? Pero poca, más bien yo diría que tiende la planificación urbana a invisibilizar, ¿no es cierto?, los sistemas naturales, los soportes naturales. Y no solo un rol de la planificación urbana, sino que no solo bueno, eso es complejo porque el Estado tiene un rol importante ahí, ¿no? Sino que también el sector privado, ¿no es cierto?, que no considera el soporte natural, porque lo ve como algo, como un costo finalmente, ¿no? Sin considerar que a largo plazo sería, ¿no es cierto?, un beneficio, porque la no consideración del soporte natural, aparte de los temas ecosistémicos, redunda también muchas veces, sobre todo el sistema hídrico, en la presencia de desbordes, de inundaciones, ¿no es cierto?, de desastres, de inundaciones, de anegamientos, de tsunamis, o no amortiguar, ¿no es cierto?, si un tsunami es lo suficientemente. Para ir culminando la entrevista, profesora, ¿cómo usted visualiza también el futuro del sistema hídrico en Chile, considerando que no existe mucha valorización y protección por nuestros recursos hídricos desde la política pública y sobre todo desde acá, desde Concepción? ¿Cómo visualiza ese futuro, considerando que en un mes que es tan importante como el tema de la sustentabilidad también, es importante ponerlo dentro de la agenda pública también? Bueno, futuro no lo sé, porque como hacer como ficción, ¿no? Pero mira, yo quiero ser positiva, ¿ya? Yo quiero ser positiva, si bien hay espacios que están fragmentados, hay poca integración, históricamente no está integrado, ¿no es cierto? No se han ido integrando, se han ido alterando profundamente, ¿no es cierto? Yo quiero ser positiva, ¿no es cierto?, que poco a poco vayamos tomando conciencia respecto al tema. Existen aún espacios verdes, ¿no es cierto?, los bordes de los ríos, de las lagunas, ¿no es cierto?, donde nosotros podríamos aún hacer algo, ¿no es cierto?, de poder integrar, ¿no es cierto?, recuperar, ¿no es cierto? También soy muy positiva en términos del rol que le cabe a la comunidad. La comunidad, hay movimientos que se están organizando, que están procurando la conservación y la protección de estos ecosistemas, ¿no es cierto? Por tanto, yo quisiera ser positiva y el llamado es eso, a integrarlos, a protegerlos, ¿no es cierto? Porque finalmente, si no protegemos los recursos hídricos, las lagunas, los ríos, los esteros, ¿no es cierto?, finalmente, por un lado, se afecta desde el punto de vista ecosistémico, ¿no es cierto?, se afecta la calidad de vida de la población, pero también vamos a tener que, vamos a generar una ciudad que no va a ser lo suficientemente resiliente a potenciales cambios vinculados al cambio climático y a la presencia de inundaciones, anegamientos, tsunamis, ¿no es cierto? Importante reflexión por parte de la doctora también Claudia Vidal, académica de la Universidad de Concepción, quien nos hace una reflexión en relación a la transformación de nuestros paisajes hídricos desde Concepción, desde su protección, valorización y sobre todo cómo los privados, el Estado también debemos velar por el recurso más importante de nuestro planeta, que es el agua. Usted me mencionaba que le encantaba Eros Ramazzotti. Sí, por supuesto. Así que para ir terminando y irnos a pausa también comercial, vamos a escuchar a este tremendo artista italiano.